Bien, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta charla. Buenas tardes, Pamela, que tenemos en el otro Hola, ¿qué lado tal? de la pantalla. Bueno, queremos contarle que esta nueva charla de la profesora Pamela se enmarca, ¿no es cierto?, dentro de las actividades de ITMA Skills 2022, semana que compartimos varias instancias, así como charlas de docentes, charlas de la industria, casos de éxito, además de relevar, ¿no es cierto?, y premiar a los mejores grupos, a los mejores proyectos que se han levantado durante el año. Así que estamos muy contentos de que nos acompañen hoy día y muy contentos también que nos acompañe Pamela. Les quiero presentar, ¿no es cierto?, a Pamela Santander. Pamela es ingeniera civil en geografía, magíster en gestión de la sustentabilidad. Ella, tenemos la suerte, ¿no es cierto?, que es docente de ITMA, así como también de otras distintas casas de estudio en Chile, en temáticas siempre de medio ambiente. Ella nos va a presentar una charla muy interesante, que estamos muy contentos de poder disfrutarla, Pamela. Así que dejamos con la charla Historia e Importancia de la Institucionalidad Ambiental. Así que, Pamela, puedes compartir tu pantalla y te agradecemos nuevamente por acompañarnos en esta jornada. Ya, gracias, muchas gracias Danilo, gracias por la invitación y voy a empezar a compartir la pantalla para iniciar la charla, de que tiene mucho que ver con una de las clases también que imparto ahí en este semestre en el ITMA para los técnicos en medio ambiente. Bueno, esta charla se denomina Historia e Importancia de la Institucionalidad Ambiental. ¿Ya? Y tiene por objetivo un poco contarles cuál es el contexto que vivía el país, el contexto histórico que un poco impacta o tiene relación con cómo se van generando las distintas institucionalidades ambientales hasta llegar a la institucionalidad que hoy día tenemos. Ya ahí se ve una foto como bien antigua porque la verdad es que la temática de los temas ambientales y la institucionalidad propiamente tal se remonta a los años 90, ¿ya? Y con una hipótesis central que dice que a partir de los años 90 hay un punto de inflexión en las políticas públicas. En materias ambientales, el Estado retoma su papel de cautelar el bien común y hacerse cargo de los problemas ambientales. ¿Por qué aparece esta hipótesis? Resulta que en la Constitución política aparece en por lo menos dos artículos que tienen que ver con los derechos ambientales y uno se relaciona con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el otro tiene que ver con el rol cautelar y tutelar que tiene el Estado para la conservación del patrimonio ambiental. Entonces, toda esta como situación que empieza a ocurrir a partir de los años 1990 obliga a que, o que se viene arrastrando en realidad y que revienta en los años 90, obliga a que el Estado vuelva a tomar este rol cautelar, como dice ahí, o de cuidador de los patrimonios ambientales y de los patrimonios culturales que nosotros tenemos. Ya. Bueno, desde la perspectiva de la evolución que ha tenido la gestión ambiental, se dice que hay un enfoque reactivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque tal como les explicaba yo, a partir de los años 90 se empieza a producir una serie de problemáticas que se venían arrastrando, producto de cómo habíamos hecho las actividades productivas hasta el momento, ¿ya? Por ejemplo, había un alto crecimiento, una política económica muy centrada en las acciones extractivas, ya hay un alto crecimiento antes de los años 90 de la industria del cobre, de la industria minera, hay un alto crecimiento también en el aspecto forestal, ¿cierto? Hay una gran cantidad de corta, el tema de pesca también se ve acrecentado, pero resulta que en aquel entonces había poquita regulación, no había mucha normativa ambiental que tuviese que ver con esos aspectos económicos. Por lo tanto, se produce como este quiebre y que un poco lo asociamos al concepto de sustentabilidad hoy día, en la cual toda nuestra estrategia de gestión ambiental en lo que actualmente tenemos tiene bajo un paraguas legislativo, pero ese paraguas tiene ciertos principios también y dentro de esos principios tenemos el principio, dentro de muchos otros, tenemos el principio de sustentabilidad, entendiendo que la sustentabilidad es poder hacer este equilibrio
en el cual los elementos económicos y los elementos sociales, pero también los ambientales, logran generar un equilibrio. O sea, los tres pueden coexistir, ¿cierto? En este ecosistema vida, desarrollo, comunidad, sociedad, como queramos llamarle, ellos tienen que coexistir, pero tienen que estar en equilibrio. ¿Ya? Los problemas ambientales que aparecen en ese tiempo es debido a que hay una situación de crecer primero y luego hacerse cargo de los impactos o los efectos ambientales que podría tener mi economía. ¿Ya? Por otro lado, hay una reducción de parte del Estado en términos de su capacidad fiscalizadora, porque a diferencia de lo que hoy día tenemos, que más adelante vamos a ir viendo la institucionalidad nueva que tenemos, no había un organismo netamente fiscalizador en el Estado. Y los organismos que tenían la potestad de hacer algún tipo de fiscalización eran muy poquitos. Y así como eran pocos organismos que tenían la potestad de hacer fiscalización, también estaban muy atomizados, estaban muy aislados en sus temáticas ambientales. ¿Ya? Debido al crecimiento económico comienzan a hacerse patentes diversos problemas ambientales. Uno de los problemas importantes que se releva en los años 90 es una importante contaminación en la región metropolitana. ¿Ya? En la fotito que yo les ponía acá, ahí está con foto muy antigua, con ese color cuando se decía que había mucho smog, ¿cierto? Se utilizaba ese término. Hace que se empiece a hablar en los años 90 del primer plan de descontaminación para la región metropolitana. Y todo esto tiene que ver, esta contaminación atmosférica que se producía en la región metropolitana, tiene que ver con los movimientos, ¿cierto? Con el traslado de las personas de las regiones a la región metropolitana a buscar nuevas expectativas económicas, a los crecimientos en términos constructivos, a los crecimientos en términos de manufactura, de producción, de la industria. Entonces empieza a hacerse latente el problema de la contaminación atmosférica. ¿Ya? Por otro lado, hay una gran despreocupación por la temática ambiental durante este periodo y se empieza a generar como una deuda ambiental. Aquí yo tengo una tabla en la cual aparecen las componentes ambientales que vivieron situaciones críticas en los años 90 y cuáles fueron el problema específico que tuvieron. Respecto a la contaminación atmosférica que yo les decía, emisiones y concentraciones ambientales de material particulado, óxidos de nitrógeno y de azufre, monóxido de carbono, hidrocarburos, contaminantes peligrosos como el plomo, el arsénico, que estaban superando la normativa nacional, o en el caso cuando no tenemos normativas internacionales, nacionales, tomamos como referencia normativa internacional, entonces también había una vulneración de los valores, generando un costo importante para la salud. En ese tiempo, particularmente con el tema de la contaminación atmosférica, se ve una correlación súper importante, ahí pensando en la salud de las personas, entre los contaminantes atmosféricos y las enfermedades respiratorias agudas. ¿Ya? Hay estudios y hay modelos matemáticos donde hacemos la correlación de variables que son meteorológicas, de variables que son de material particulado, de monóxido de carbono y la incidencia en ciertas como comunas, por ejemplo, que tenían más cantidad o que presentaban unos índices mucho más altos, en una correlación directa con la cantidad de niños que se enfermaban en los inviernos. Ya hay contaminación hídrica por una alta disposición sin tratamiento de residuos líquidos domiciliarios e industriales y una deficiente gestión de sustancias químicas peligrosas. En términos de residuos sólidos, inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos domésticos e industriales. Muy común en ese tiempo eran los vertederos, ¿ya? Hoy día lo que se usa para poder destinar el relleno sólido que va a disposición final es el relleno sanitario, que es una infraestructura que tiene un análisis ambiental, una infraestructura que tiene un control, que tiene una evaluación ambiental, que tiene medidas de seguimiento, etcétera, pero los vertederos no tenían eso, entonces había mucha incidencia de vertederos. Hay un gran crecimiento urbano, ¿ya? Que genera una escasez de los espacios verdes, de esparcimiento y recreacionales,
producto también del crecimiento urbano, hay una importante degradación de los suelos, hay pérdida de los suelos cuando hacemos construcciones, ¿cierto? Sobre todo las construcciones como los edificios, que son construcciones en altura, ya hay gran pérdida de la capacidad de suelo y al haber esa erosión, hay pérdidas, por ejemplo, de la infiltración que tiene la lluvia en la tierra, de la escorrentía, etcétera, que hace que se pierda como este equilibrio del sistema, del ciclo del agua para un determinado lugar. Y bueno, hoy día con el tema de las construcciones y el cambio climático, hay otras incidencias como las islas de calor, ¿cierto?, que generan los pavimentos, etcétera. Otra componente que se ve afectada al bosque nativo con una sobreexplotación y carencia de medidas adecuadas de protección, y la pesca con pérdida de los recursos hidrobiológicos debido a procesos de explotación excesiva. Entonces, dado la gravedad de los problemas ambientales, dado que empezó a existir una presión internacional por tener ciertos estándares ambientales, también el empresariado empieza a sentir como inquietud respecto de no contar como con reglas claras, en el sentido de que no había una normativa clara respecto de, por ejemplo, si determinados proyectos tienen que evaluarse ambientalmente o determinados proyectos tienen que generar algún sistema de mitigación, compensación o reparación producto de los impactos ambientales que generaba. Ya se genera una política ambiental visualizando una nueva visión a partir de los años 90. Bueno, en el plano institucional, entonces, una cosa importante que sucede para enfrentar un poco estas problemáticas, se crea la primera institucionalidad ambiental que toma control de las temáticas ambientales precisamente, que se llamaba la Comisión Nacional del Medio Ambiente, ya la CONAMA, que era un organismo que dependía del ministerio, me parece que del Ministerio de Secretaría General de la República, y no era como un ministerio como tenemos hoy día, el Ministerio de Medio Ambiente, como con independencia, ¿cierto? Con una posibilidad de un presupuesto y hacer acciones como más independientes y desligado un poco de otro organismo público. Sin embargo, CONAMA dependía y era una comisión, no tenía la calidad ni de ministerio ni de superintendencia, sino que solamente era una Comisión Nacional del Medio Ambiente. Y a partir de los años 90 aparece otro hito importante que tiene que ver la creación de la Ley de Bases del Medio Ambiente en el año 1994. ¿Y por qué es importante la Ley de Bases del Medio Ambiente? Porque en ella se instauran, como yo les decía, ciertos lineamientos y ciertos fundamentos y ejes estratégicos que hasta el día de hoy se conservan, como por ejemplo, les decía yo, el tema de esta visión sustentable, la visión o el principio de el que contamina paga, el principio de prevención, etcétera. Una serie de principios que hasta el día de hoy en distintas normativas ambientales no solamente en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, sino que todas otras que emanan un poco de ella, toman de alguna manera estos principios. Entonces, esos dos hitos importantes se producen a partir de los años 90. Ya en el diseño de esta nueva institucionalidad, en la primera parte de la década de los 90, se encuentra que los principales actores políticos están abiertos a discutir de la temática ambiental con el distinto énfasis del rol del Estado. O sea, la temática ambiental empieza a aparecer como una temática importante a nivel político. Hay consenso en dotar a Chile de una institucionalidad adecuada y enfrentar los problemas de contaminación de la región metropolitana y sectores específicos de la minería. Y el mundo empresarial reconoce la necesidad de preocuparse de la problemática ambiental y disponer de reglas claras y estables. Concordate con esta visión del Estado proactivo, ¿cierto? Lo que decíamos, este rol como cautelar que tiene el Estado, se empiezan a crear otros elementos institucionales que empiezan como apuntalar un poco esta necesidad de esta política ambiental de los años 90 y hacerse cargo de toda esta como crisis climática o crisis ambiental que se venía arrastrando. Y se crean distintas como entidades y generación de normativas específicas que ayudan a controlar esta temática.
la Comisión Especial para desarrollar el Plan de Descontaminación de la Región Metropolitana, la creación de unidades ambientales en los principales ministerios que tenían incidencia en los impactos ambientales, como por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que son organismos públicos constructores que de alguna manera generan impactos ambientales en la generación en el desarrollo de sus quehaceres. Creación en los 90 de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que ya lo había mencionado la CONAMA, promulgación de la ley de pesca, envío al Congreso del proyecto de ley de bosque nativo para preservar un poco el bosque nativo, dada esta como explotación excesiva que venía trayendo, desarrollo de un plan de asentamientos humanos en el 1992 y envío al Congreso el proyecto de ley de bases generales del medio ambiente en el 93. Hay una consolidación de la normativa ambiental, nuevos desafíos que impone la inserción económica internacional de Chile, o sea, empieza como esta comparativa de Chile con otros países al abrirse a acuerdos internacionales o a acuerdos económicos con otros países de Europa, ¿cierto? O de América del Norte, empieza como a haber una necesidad de igualar un poco el estándar ambiental que tenían otros países más desarrollados. Sin embargo, a pesar de la consolidación de la normativa medioambiental, se fue acrecentando el dilema del crecimiento económico versus la preservación ambiental, y que es un dilema que todavía no se puede resolver del todo. Todavía vemos situaciones en las cuales no pueden, como yo decía, coexistir o llevar en equilibrio esta instancia de lo económico, lo ambiental y lo social. Todavía cuesta. Otra cosa importante, que empiezan a aparecer las ONG, ya con el fin de proteger el medio ambiente y las instituciones de gobierno. ¿Ya? Y esto para la segunda década de los 90 también se percibe un menor apoyo y compromiso ambiental desde el Ejecutivo. Ya, luego los avances importantes que ocurren, dada esta como acción o reacción que tuvo el Estado para generar ciertas políticas, se diseña un procedimiento súper importante que hasta el día de hoy existe, ya, aparte de la creación de la CONAMA como organismo, se crea el sistema de evaluación de impacto ambiental, que para los que trabajamos en la temática ambiental, ¿cierto? Sabemos que el sistema de evaluación de impacto ambiental como un instrumento de gestión ambiental, quizás el más importante que establece la ley, ya es algo en el que trabajamos o hemos trabajado muchos de nosotros, porque se lleva gran parte hoy en día de todo lo que tiene que ver la gestión ambiental del país, en cómo mi proyecto se desarrolla y puede interrelacionarse con el entorno en el cual está situado. El CIA permite, por ejemplo, hacer un análisis de los proyectos y ver si esos proyectos tienen concordancia con el territorio y con las comunidades en las cuales están insertos, y de la medida que no haya una coherencia y exista lo que llamamos en el sistema de evaluación de impacto ambiental, impactos ambientales de ese proyecto en el medio ambiente o en las personas, hay que establecer determinadas medidas. Entonces, se crea este sistema de evaluación que lo llevaba la CONAMA en ese entonces, y es uno de los grandes elementos que se crea. Ya se define un procedimiento para establecer normas de calidad ambiental y de emisión prioritarias requeridas. Importante, otro instrumento de gestión ambiental, las normas de calidad y de emisión. ¿Por qué? Porque esas nos permiten tener estándar, tener un valor y decir, oye, mi material particulado, la emisión de material particulado para 8 horas tiene que ser esta. Si ya tienes entonces un referente para decir, mira, este proyecto o Santiago, los autos, los vehículos, en general el transporte público, está en cierto lugar a través de mediciones que se pueden hacer en terreno, mira, está vulnerando la normativa. Por lo tanto, claro, hay una vulneración, por lo tanto hay que definir correcciones, hay que establecer medidas para minimizar la cantidad de material particulado, por ejemplo, que yo estoy emitiendo. Entonces, el contar con normas de calidad ambiental y normas de emisión permitió tener parámetros para poder comparar y decir cómo estaba nuestro funcionamiento ambiental. Y se diseñan algunos planes de manejo y de prevención y de descontaminación. Aquí tengo otra como tablita de cómo había partido el año 90 y cómo terminó, con todo lo que yo les decía recién de
la creación de las CONAMAs, por ejemplo. Partimos del año 90 sin ninguna institucionalidad ambiental y terminamos con la creación de la CONAMA y la representación en las 12, en ese tiempo en las 13 regiones. La creación de unidades ambientales, no había ningún lineamiento de política ambiental, sin embargo se generan políticas, una política nacional ambiental y una política regional. No había existencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, no se contaba con algunos elementos de normativa para los privados y para que pudiesen hacer su desarrollo de sus rubros productivos, pero a la vez también poder involucrarse en la temática ambiental. Y una de las cosas súper importantes y que hoy día lo vemos como algo muy relevante y muy crítico en la generación o en la necesidad de reclamar nuestros derechos ambientales, es que se fortalece la participación ciudadana. ¿Y cómo se fortalece la participación ciudadana? Justamente en eso que yo les decía, que la creación del sistema de evaluación de impacto ambiental, por primera vez se define el derecho a tener la participación ciudadana en proyectos, en este caso que debían evaluarse a través de un estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Entonces, importante desde que partimos el año 90 hasta que termina, inicio de los 2000, es bueno, aparte de la creación de la institucionalidad y la creación del sistema de evaluación de impacto ambiental, es el derecho a tener que participar la ciudadanía en proyectos que le afecten o que le sean complejos en su entorno. Aquí hay otras métricas que también quise poner para que puedan visualizar con indicadores que tienen que ver con un poquitito cómo se fue incorporando presupuesto o fueron cambiando un poco las expectativas o las características de ciertos ítems en lo que es gestión ambiental, y algo como para relevar, por ejemplo, es el presupuesto de la CONAMA, que al inicio eran $76.000 y luego a 21 millones de dólares. Recursos del sector público en temas de medio ambiente al inicio de los 90 prácticamente no habían, y 289 millones de dólares al término del periodo. Otra cosa importante es la que se empiezan a crear muchas más ONG de 27 a 60, y otra cosa como que nos puede estar relacionado con los estudiantes, ¿cierto? La generación de consultoras ambientales, que antes de los 90 habían solo 5 consultoras, luego 50, y hoy en día hay un montón de consultoras ambientales que se hacen cargo porque el tema de la gestión ambiental es un tema importante y se volvió un tema crítico para las distintas empresas, sobre todo la minería. Bueno, sabemos de muchos proyectos que se han judicializado producto de requerimientos ambientales y bueno, eso ha permitido también que se acrecente no solamente la ONG, sino que también los mercados o la oferta de consultoras ambientales. Ya, bueno, la insuficiencia en materia ambiental de la década de los 90, creo que ya un poco se las dije, el tema del descuido de los manejos de los recursos naturales, no se integraron de forma sistemática las políticas de desarrollo social, el transporte, vivienda, desde la perspectiva de protección ambiental, algo que sí se trabaja en la institucionalidad nueva, no en la institucionalidad nueva, sino que en la modificación de la normativa ambiental que yo les decía, la creación de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, se modifica un poco y establece, eso para los 2000, establece un instrumento que viene a mejorar estas como relaciones interministeriales, donde para hacer política pública los distintos ministerios se tienen que sentar y conversar, transporte, vivienda, energía, obras públicas, porque mal podría hacerse una buena gestión ambiental si es que cada uno está preocupado como de su propia parcela y de hacer su propia gestión y su propio desarrollo y no conversan de manera conjunta para poder tener una visión país en materia medioambiental. ¿Ya? Ya. Luego, en los años 2000, ¿cierto? En adelante, hay una incorporación de la variable ambiental en el proceso de integración económica de Chile a través de los tratados de libre comercio, foros multilaterales, convenios internacionales, etc. Grandes empresas exportadoras empiezan a mejorar su desempeño ambiental
por lo que yo les decía, hay una percepción del sector privado de cumplir ciertas obligaciones ambientales que están pidiendo en los países, ¿cierto?, donde exportaban o en los países donde iba a dar el producto final, empieza a haber ese requerimiento. Se empiezan a consolidar mucho más instrumentos de gestión y empieza a aparecer, por ejemplo, la información ambiental, la participación ciudadana, que se empieza a fortalecer y es un instrumento de gestión ambiental que dice la ley. Está información ambiental, participación ciudadana, el sistema de evaluación de impacto ambiental, que también se empieza a robustecer, empiezan a crecer las consultoras, se empieza a entender qué significa evaluar ambientalmente un proyecto. Se continúa con un proceso normativo, aprobándose muchas más normas que tienen que ver con la temática ambiental y más planes de descontaminación para distintas ciudades, ya no solamente para la región metropolitana. Empiezan a aparecer los instrumentos de APL, ¿cierto? Instrumentos voluntarios como para hacer un desarrollo limpio, ¿ya? Acuerdos de producción limpia significa APL. En información ambiental hay actualización del catastro de bosque nativo, sistema de información de calidad de aire, actualización de los informes de cómo es el funcionamiento ambiental del país. Se empieza, ahí está, esa me faltaba, otro instrumento de gestión ambiental que se empieza a consolidar la educación ambiental, esto ya estamos viendo del 2000 en adelante. Propiciando la educación ambiental, propiciando una certificación ambiental en establecimientos educacionales. Empieza a haber un rol fiscalizador más activo del Estado, ya que existe el sistema de evaluación de impacto ambiental, los organismos del Estado que tienen competencia ambiental, que es particularmente desde donde yo hago este ramo, organismos con competencia ambiental o organismos públicos en lo ambiental, ya empiezan a aparecer, empiezan a tomar un poco más fuerza el rol de fiscalización. ¿Por qué? Porque al tú ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, evalúas ambientalmente un proyecto y necesitas que alguien vaya a fiscalizar que tú estás cumpliendo, que las empresas, las mineras, las forestales, las empresas de equipamiento estén cumpliendo con su compromiso y empieza a aparecer este rol fiscalizador de las empresas. Ya, bueno, entonces del análisis, del avance en general de la gestión de entre los años 90 y 2005, como síntesis de la situación de carencia casi absoluta de la institucionalidad ambiental, se empieza a avanzar a un estado donde existe una clara institucionalidad, una sólida legislación ambiental, notables avances en reducción de la contaminación, en el diseño e implementación de distintos tipos de instrumentos para la protección del medio ambiente, y regulación de la explotación del bosque nativo y el área pesquera que se encontraba en riesgo. Empezó a existir un compromiso serio, constante y de convicción por parte del Poder Ejecutivo respecto a la necesidad de ordenar la casa en materia ambiental, generando condiciones para un desarrollo más sustentable. Hay una solidez institucional alcanzada en materia ambiental por el país y con la evaluación voluntaria de desempeño ambiental en la que se sometió en el 2004 a la OCDE y CEPAL, se realizó un análisis exhaustivo de un poco cómo se enfrentó esta situación en 1990 y cómo se van a enfrentar los nuevos desafíos ambientales que presenta el país con esta análisis de OCDE y bueno, y con la futura integración de Chile a la OCDE. Ya la OCDE plantea la necesidad de que para hacer frente a los desafíos ambientales, la institucionalidad, una de las cosas como negativas de ese informe, es que para hacer frente a los desafíos ambientales, la institucionalidad ambiental existente hasta el momento, que era la CONAMA, ya no iba a dar abasto para todo lo que se venía con todas las normativas que se habían empezado a crear, con la implementación de los procesos participativos, con la fiscalización. Entonces, hay algo que sucede aquí en los años pasados, los 2000, 2005 por ahí, que tiene que ver con que, ok, estamos bien, hemos crecido, hemos implementado aspectos ambientales, hemos generado herramientas para mejorar nuestro funcionamiento ambiental, pero no es suficiente para hacer frente a los desafíos que presenta la gestión ambiental posterior al año 2005. ¿Ya?
se empiezan a incorporar todos los actores relevantes en la discusión, o en las ONG tienen una participación activa en distintas instancias formales, y así, por ejemplo, que cuando se evaluaba ambientalmente un proyecto a través de la CONAMA llamaba a un consejo consultivo como para preguntar algunas cosas de determinados proyectos, y participan determinadas ONG, algunas ONG existentes en esos tiempos, desde una perspectiva técnica, también la academia que empieza a participar, y apoyaban en ese tiempo a lo que se llamaba la CONAMA en la gestión ambiental dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental a través de estos comités consultivos que se llamaban. Y bueno, en general, para ese periodo, 1990-2005, la dimensión ambiental incorporó las distintas actividades, ámbitos de la sociedad, situación muy distinta a la que sucedía a fines de la década de los 80, donde la preocupación ambiental era solo una materia de pequeños círculos académicos y científicos. Ya, aquí tengo algunos aspectos, ¿cierto?, más sintéticos de lo que tiene que ver con la mejora en el funcionamiento, más concreto, ¿cierto? En calidad ambiental, mejora la calidad ambiental de Santiago con el plan de descontaminación, mejora la calidad ambiental en torno a fundiciones de cobre, se mejora el tratamiento de las aguas servidas. Decíamos que una de las problemáticas era la disposición inadecuada de los riles, mejora la contaminación marina, mejora la gestión de los residuos sólidos. Con esta hay una intención, hay una normativa nueva que se crea en 2008, por ejemplo, que tiene que ver con pasar con medidas de seguridad en los rellenos sanitarios. Ya no estamos hablando de vertederos o vertederos legales, sino que empezamos a hablar de rellenos sanitarios. En el sector forestal y pesca, disminución de la presión sobre el bosque nativo, se empiezan a generar planes de manejo para los bosques, ¿cierto? La presentación que yo tengo que hacer para, por ejemplo, si quiero cortar un bosque nativo, si un proyecto mío genera una corta, yo tengo que generar un plan de manejo en el cual el organismo competente me lo aprueba. Hay proyectos de conservación privados y ampliación de los SNASP, ¿cierto? Áreas protegidas, ley de bosque nativo, ley de pesca y acuicultura, y utilización de instrumentos económicos como los permisos de emisión transable y los acuerdos de producción limpia que yo les mencionaba. Y en materia de naturaleza y biodiversidad se empiezan a generar distintas estrategias de conservación y la inclusión de áreas privados, perdón, a la determinación de áreas silvestres protegidas. Y finalmente les tenía en este histórico de cómo se crea la institucionalidad ambiental y por qué nace, cuáles fueron los problemas históricos y políticos que generaron la creación de la institucionalidad ambiental. Los principales hitos en este resumen: la creación de Ley de Bases Generales del Medio Ambiente en el 94, ya que es la que establece, bueno, acá un poquitito antes está la creación de la CONAMA en el 90, Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que crea todos estos instrumentos de gestión ambiental que permiten mejorar el funcionamiento ambiental del país. Se crean los reglamentos, ¿cierto?, del sistema de evaluación de impacto ambiental. Empezamos a hablar de proyectos que deben ser evaluados, de impactos ambientales, de compensaciones, de mitigaciones, como les decía. Y a partir del 2010, ya posterior a lo que vimos, que eran los años más o menos 2005, aparece la modificación de la ley 19.300, la ley 20.417, que crea una institucionalidad nueva. Y eso para hacer frente a lo que yo les decía, que eran los desafíos que OCDE había identificado y había dicho: oye, CONAMA es un organismo muy pequeño para hacer frente a los desafíos que presentan el año 2000 en adelante. Y se modifica la ley y se crea la ley 20.417, que crea el Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia de Medio Ambiente. Entonces ya la CONAMA no existe, digamos, se elimina, y todas las actividades que hacía CONAMA se dividen entre este organismo, donde la superintendencia tiene un rol netamente fiscalizador, el Ministerio de Medio Ambiente tiene roles de política, generación de políticas, programas, planes, normativa, y el Servicio de Evaluación Ambiental tiene un rol netamente de hacerse cargo del sistema de evaluación de impacto ambiental, o sea, todo lo que tiene que ver administrar ese instrumento de gestión que, como les digo, es el más importante que tenemos hoy en día para medir cómo está la gestión ambiental en el país y cómo los proyectos se relacionan con el territorio.
Y de ahí en adelante, bueno, se crean los tribunales ambientales y el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que si bien está escrito en la ley 20.417, todavía no se logra instaurar. Eso. Muchas gracias y espero no haberlos aburrido con esta historia ambiental. No, muchas gracias a ti, Pamela. De verdad que muy interesante. Yo creo que, bueno, algo que nos influye a todos, ¿no es cierto? Todos estamos viviendo bajo el mismo cielo, en la misma tierra y, claro, conocer cómo ha ido evolucionando. Y tengo una consulta, a lo mejor, no sé si tiene que ver mucho con la presentación, pero me parece que hay una evolución un poco impuesta, ¿no es cierto?, por presiones internacionales, por una contaminación bastante fuerte, como tú comentabas, en los años 90. eh, pero siento que hoy día el problema medioambiental y regulatorio es transversal, no solamente en Chile, sino que también en nuestros países vecinos, en Latinoamérica. ¿Cómo estamos desde el punto de vista de la institucionalidad, a lo mejor comparado con algunos países vecinos o con la OCDE? ¿Hubo acciones antes? ¿Hubo acciones? ¿No hubo tanta reacción frente a lo que estaba viviendo quizás otros países? ¿Qué sabes tú de esta comparación con otros países? Mira, por lo menos tengo entendido que, bueno, lo que tú dices al principio es súper cierto, por eso se le llama un enfoque reactivo, porque uno Mm, reacciona a otros elementos que no son netamente mm, medioambientales. Creación de una nueva institucionalidad, porque la OCDE te lo recomienda. La necesidad de mejorar el estándar ambiental porque los privados quieren incorporar dentro de su quehacer, porque tienen que ajustarse al mercado internacional. Entonces, lo que tú dices en la primera parte es súper cierto, no es como por el propio medio ambiente, sino que por ajustarse a otros requerimientos externos. Ahora, en términos de la comparativa, Chile en general tiene un buen nivel en términos de normativa ambiental. No sé específicamente, no sabría decirte, hoy tiene, no sé, 100 normas de biodiversidad respecto de lo que tiene Argentina. Pero, por ejemplo, a mí me tocó participar alguna vez en un proyecto chileno-argentino y el estándar de nuestra legislación ambiental era mucho más alto. No sé si tenga que ver con cantidad, pero en calidad el estándar es bien estricto. Es bien estricto en ese sentido y hoy día mucho más estricto con la creación de una superintendencia en la cual tiene la potestad de, por ejemplo, cerrarte una faena minera mm. o detenerte un proyecto, cualquiera sea este, y tú ya no puedes seguir operando nunca más. Entonces, yo creo que en términos de estándar estamos bien. ¿Por qué? Porque nuestra normativa particularmente viene de Europa. Viene de Europa, Perfecto. Ah, ya, está, hay como una sí, sí, correlación ya con lo que se se hizo en toma Europa, claro. la referencia, sí, de normas europeas. Mm, Entonces, nuestro estándar es un buen estándar ambiental en ese sentido. Ahora, que la institucionalidad no tiene mucho presupuesto, que no pueden hacer muchas fiscalizaciones, que de mm. repente hay muy pocos funcionarios y tienen mucha pega y la pega no se puede hacer bien, eso también es una realidad porque la institucionalidad ambiental es relativamente nueva. Si tú la comparas con otros organismos públicos, como salud, como educación, como obras públicas, que son ministerios que tienen muchos, muchos años, su presupuesto es enorme respecto al presupuesto comparativo que tienen los organismos que están relacionados con temas medioambientales. Entonces, ahí también hay un déficit o una problemática, que una brecha que se puede identificar para que se pueda hacer mejor gestión ambiental. Oye, perfecto. O sea, que es súper interesante, como que uno no sabe un poco de la historia, ¿no? Como que de la historia de la institucionalidad, cómo ha ido fluyendo, cómo han ido cambiando las instituciones en Chile en torno al medio ambiente. Nada, pues espero ya bueno, toda la gente que te está viendo aquí en ITMA TV, en el canal de YouTube de ITMA, haya disfrutado. Bueno, vamos a seguir transmitiendo y va a quedar grabada ahí tu charla para que la puedan ver todas y todos los alumnos, los otros docentes, etcétera, y el público en general. Nuevamente te agradecemos de parte de Paola, nuestra rectora, y todo el equipo del comité directivo de ITMA. Te damos las gracias por haber participado nuevamente en esta charla tan interesante. Y nada, pues solamente dejarte invitada y dejar invitado a todos los que nos están escuchando a que puedan compartir con nosotros el viernes, que vamos a estar todos en el CTS premiando a los mejores proyectos. Vamos a estar
con otras charlas muy interesantes ahí en vivo, con la Feria de Sustentabilidad y la Feria de Emprendimiento. Así que, nada, muchas gracias, Pamela, un gusto haberte conocido también. Y nada, pues, ojalá Gracias a ustedes. no, y ojalá que todo este proceso, ¿no es cierto?, de mejoras en la institucionalidad o traigan próximamente o muy pronto más y mejores frutos, ¿no? Sí, Para claro. descontaminar el país. ¿Vale? Muchas Perfecto. gracias, Pamela, que estés Ya, muy bien. gracias a ti, gracias a todos por estar presentes. Que estés muy Chao. bien. Chao, chao, Pamela.